El aire en la casa de mis padres en Las Lomas siempre olía a lo mismo, a cera para pisos de lujo, a flores frescas cambiadas a diario y a una sutil, casi imperceptible, decepción. Esa noche, el olor a decepción era tan denso que casi se podía masticar. Me deslicé en mi silla de siempre en la larga mesa de caoba, la que estaba más alejada de la cabecera, donde mi padre, don Ricardo González, reinaba como un monarca en su corte. El candelabro de cristal Baccarat, que había costado más que mi primer año de universidad, colgaba sobre nosotros como un jurado silencioso y resplandeciente, listo para dictar sentencia. La convocatoria para la reunión familiar de emergencia había llegado el día anterior en una tarjeta con el monograma de mi madre, escrita con su caligrafía elegante pero tensa. Sabía exactamente lo que significaba. No era una emergencia. Era una intervención. Y yo, Sofía González, era el problema a resolver. Mi madre, Isabel, ajustó un lirio en el centro de mesa, sus pulseras de perlas tintineando suavemente. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, y su boca se frunció en una línea delgada. Sofía, querida, dijo con esa voz melosa que usaba justo antes de asestar un golpe. Esa blusa es muy minimalista, ¿no tenías algo un poco más formal? Miré mi blusa de seda color marfil y mis pantalones negros de corte impecable. Eran de diseñador, valían más que todo su guardarropa de brunch, pero en esta casa, el valor no se medía en pesos, sino en logos y legados. No dije nada. Solo esbocé una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi hermana menor, Valeria, entró haciendo sonar sus tacones low boating sobre el mármol como si fueran una declaración de guerra. Dejó caer su bolso Birkin en la silla junto a ella, un gesto calculado para recordarnos a todo su estatus como directora financiera de Inmobiliaria González, el imperio familiar. Era la princesa heredera, la hija perfecta, el reflejo de mi padre. Sophie, arrulló, aunque su tono estaba bañado en veneno. ¿Sigues con tu proyectito de plantas, esa granja de azotea o lo que sea que hagas? Se llama tecnología agrícola, Valeria. Agritech, respondí con calma, mientras por dentro repasaba la llamada que había terminado hacía apenas una hora con el equipo de Forbes. La sesión de fotos para la portada era al amanecer. Y nos va bastante bien. Valeria soltó una risita condescendiente. Claro, bastante bien. Papá, creo que ya podemos empezar. Algunos de nosotros tenemos un imperio que dirigir mañana. Mi padre carraspeó, un sonido que siempre exigía silencio y atención absoluta. Gracias por venir, Sofía. Estamos aquí porque tu situación se ha vuelto insostenible. Mi situación. Así llamaban ellos a construir una empresa desde cero, a rechazar el nepotismo, a trabajar 18 horas al día para revolucionar una industria que ellos consideraban primitiva. Así llamaban a mi vida. Está afectando la reputación de la familia, añadió mi madre, retorciendo su collar de perlas. La gente pregunta, Sofía. En el club de industriales, en las cenas. ¿Qué se supone que les digamos? Que mi hija mayor juega a ser granjera en la ciudad. Yo sabía que Mateo, el viejo amigo de mi abuelo y mi mentor secreto, me había advertido de esto. Me había dicho que estaban planeando algo, que la presión social estaba llegando a un punto de ebullición para mis padres. Por eso, yo también había preparado mi propia estrategia. No había venido a esta cena como una oveja al matadero. Había venido como una cazadora. Decidí jugar mi papel. Dejé caer los hombros, adopté una expresión de vulnerabilidad y suspiré. Tienen razón, dije en voz baja, mirando mis manos sobre la mesa. He estado luchando. Las cosas no van como esperaba. Vi un destello de triunfo en los ojos de Valeria. Mi padre asintió, su expresión ahora paternalista y condescendiente. Lo sabemos, hija. Por eso estamos aquí. Para ayudarte. Me incliné hacia adelante, fingiendo desesperación. De hecho, estoy frente a una decisión de negocios muy grande y no sé qué hacer. Quizás ustedes, con su experiencia, podrían aconsejarme. Mi padre se irguió en su asiento, hinchando el pecho. Por supuesto. Dispara. Bueno, comencé, manteniendo mi voz temblorosa.
Es una situación hipotética, claro. Imaginen una pequeña empresa, una startup. Y digamos que esta startup tiene la oportunidad de adquirir a un gigante, una empresa estadounidense que vale, no sé, $500 millones. ¿Creen que algo así sería posible? ¿Sería una buena idea? El silencio fue seguido por una carcajada estruendosa de mi padre. Valeria se unió a él, tapándose la boca con una mano enjollada. Ay, Sofía, por Dios, dijo mi padre, secándose una lágrima de risa. Eres adorable. ¿No tienes ni la más remota idea de cómo funciona el mundo real, 500 millones? Hija, con suerte tú, empresa, vale lo que cuesta el mantenimiento de esta casa. Valeria añadió, con una sonrisa burlona, Sophie, deja de leer esas revistas de emprendedores y enfócate en la realidad. Por eso te hemos conseguido algo. Una solución real a tu problema. Anunciaron entonces su gran plan. Me habían conseguido un puesto en Inmobiliaria González. Gerente junior de marketing. Ni siquiera un puesto directivo. Un rol de nivel medio para que pudiera aprender desde abajo y dejar de avergonzar a la familia. Y no era una oferta. Era un hecho. Le habían dicho a todo el mundo que yo empezaría el próximo lunes. Habían redactado una nota de prensa para el boletín interno, celebrando mi regreso al redil. La humillación no era un riesgo, era el objetivo. Estudié sus rostros, tan llenos de arrogante certeza, tan seguros de su poder sobre mí. Les dejé saborear su victoria por un momento más. Luego, miré discretamente mi reloj. Eran las 7:29 de la tarde. En 60 segundos, el mundo que ellos conocían, el universo donde ellos eran el centro y yo un satélite sin rumbo, iba a implosionar. Y yo tenía el detonador en mi mano. Mientras mi padre me extendía una pluma Montblanc para que firmara el contrato de gerente junior que ya estaba sobre la mesa, mi mente voló 5 años atrás. Estaba en esta misma habitación, con un proyector barato y una presentación de PowerPoint que había hecho con todo el cuidado del mundo. Tenía 29 años y una visión. Les presenté el concepto de Terra Nova, granjas verticales, controladas por IA, para abastecer de productos frescos y sostenibles a las grandes ciudades. Recuerdo la mirada de aburrimiento en el rostro de mi padre. Recuerdo a mi madre preguntando si eso significaba que tendría que ensuciarme las manos. Pero lo que más recuerdo es la sonrisa condescendiente de Valeria. Qué tierno, Sophie, dijo. Un huerto como proyecto de ciencias. Muy noble. 2 meses después, descubrí, gracias a un contacto, que Valeria había intentado registrar una patente para un sistema de cultivo urbano automatizado. El intento fracasó estrepitosamente porque no tenía ni el conocimiento técnico ni la visión para desarrollarlo, pero la puñalada por la espalda fue profunda y dolorosa. Esa fue la última vez que compartí mis sueños con ellos. Ese recuerdo avivó el fuego en mi interior. No se trataba solo de que me subestimaran, se trataba de una traición activa, de un deseo de verme fracasar para que su propio mundo predecible y mediocre siguiera intacto. Mi padre seguía hablando, describiendo las generosas prestaciones del puesto, la oportunidad de aprender de los mejores. Yo asentía, manteniendo mi máscara de derrota, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en mi última conversación con Mateo, el antiguo director financiero de mi abuelo, el único que había creído en mí desde el principio. Sofía, me había dicho Mateo por teléfono 2 días antes, con su voz grave y tranquilizadora. Están moviendo fichas. Ricardo está furioso por un contrato que perdiste, uno que nunca quisiste. Y Valeria. Valeria y ese primo bueno para nada, Javier, han estado esparciendo veneno. Peor aún, tomaron un préstamo considerable de un banco competidor, usando acciones de la inmobiliaria como colateral. Planean lanzarse a un desarrollo inmobiliario, ecológico, que es una copia barata de tus ideas. El préstamo vence en 2 días. Necesitan callarte y, si es posible, apoderarse de tus activos para cubrir su desastre. Esa era el arma que Mateo me había dado. El conocimiento. La intervención de esta noche no era por preocupación. Era por pánico. El de ellos, no el mío. Entonces, ¿qué dices, hija?, preguntó mi padre,
empujando el contrato un poco más hacia mí. Es hora de poner fin a esta fantasía. Levanté la vista. Dejé que mi mirada se posara en cada uno de ellos. En mi padre, tan ciego en su torre de marfil. En mi madre, tan preocupada por las apariencias. En Valeria, cuya sonrisa de triunfo era tan frágil como el cristal. Creo que tienen razón, dije, y el alivio en sus rostros fue casi cómico. He estado viviendo en una fantasía. Cogí la pluma. Jugué con ella entre mis dedos. Pero quizás, mi fantasía es simplemente más grande que la suya. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una sola palabra en la pantalla, de Miko, Leo, liberado. Sonreí. Y esta vez, fue una sonrisa genuina. Una sonrisa afilada, peligrosa. Dejé la pluma sobre la mesa, lejos del contrato. Creo, dije lentamente, saboreando cada palabra, que voy a declinar su generosa oferta. Antes de que pudieran reaccionar, un sonido llenó la habitación. No fue uno, sino 4. El zumbido simultáneo de 4 smartphones de alta gama recibiendo una notificación de última hora. Un zumbido que, para mí, sonó como el comienzo de una sinfonía. Vi cómo la confusión se apoderaba de sus rostros. Mi padre frunció el ceño, molesto por la interrupción. Mi madre miró su teléfono como si fuera una serpiente. Valeria, siempre la más impaciente, fue la primera en desbloquear su pantalla. La vi leer. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejando una máscara de cera pálida. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad y luego con un horror absoluto. Su mano temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Qué?, susurró mi padre, al ver la reacción de su hija predilecta. Valeria levantó la vista del teléfono, sus ojos fijos en mí. Ya no había burla en ellos. Solo había un abismo de pánico y confusión. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Volvió a mirar la pantalla y leyó en voz alta, con una voz hueca y sin vida, las palabras que cambiarían todo para siempre. Bloomberg News, la startup mexicana de Agritech, Terra Nova, liderada por la visionaria Sofía González, adquiere al gigante distribuidor estadounidense AgroSource en un acuerdo histórico de $500 millones. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Era tan profundo que podía oír el zumbido eléctrico del candelabro sobre mi cabeza. El mundo se había detenido. Don Ricardo tomó su propio teléfono, sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Sus ojos recorrieron la pantalla una y otra vez, como si leer las palabras de nuevo pudiera cambiar su significado. Su rostro, antes rojo de autoridad, se había vuelto de un gris ceniciento. Mi madre, Isabel, simplemente nos miraba a mi padre y a mí, de un lado a otro, su mente incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. 500 millones, susurró al aire, la palabra sonando extraña y profana en su boca. Valeria fue la primera en romperse. Dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo. No, gritó, su voz aguda y estridente. Es mentira, es un truco, estás mintiendo para humillarnos. Se levantó de golpe, su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol. A papá, dile algo, esto es imposible. Yo permanecí sentada, con una calma que parecía enfurecerla aún más. Tomé un sorbo de agua. Los números no mienten, Valeria, dije en voz baja. Y las transferencias bancarias tampoco. El trato se cerró hace exactamente 11 minutos. Fue entonces cuando el teléfono de la casa, un antiguo aparato de latón que rara vez sonaba, comenzó a sonar con una estridencia alarmante. El mayordomo entró, pálido. Señor González, es el señor Cuevas, del banco. Dice que es urgente. Mi padre miró el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Le hizo un gesto al mayordomo para que esperara. Su mirada se clavó en mí. Ya no era la mirada de un padre a una hija descarriada. Era la mirada de un rey cuyo castillo estaba siendo asediado desde dentro. Decidí girar el cuchillo un poco más. Me volví hacia mi madre, que seguía en estado de shock. Mamá, estabas preocupada por la gala del club de industriales, ¿verdad?, le pregunté con dulzura.
No te preocupes. Hablé con la junta directiva esta mañana. Isabel me miró, confundida. ¿Tú, qué tienes tú que ver con la junta? Bueno, resulta que la fundación que creé hace 2 años para el desarrollo sostenible es ahora el principal patrocinador del club, expliqué, como si hablara del clima. De hecho, soy la patrocinadora principal de la gala de este año. Y propuse un pequeño cambio de tema. En lugar de la aburrida cena de siempre, el tema de este año será, celebrando el futuro sostenible en la agricultura. A la junta le encantó. De hecho, me pidieron que diera el discurso de apertura. Así que, como ves, tendrás mucho de qué hablar. Podrás decirles a tus amigas que tu hija, la granjera, es la anfitriona del evento más importante del año. El rostro de mi madre pasó por una docena de emociones, incredulidad, confusión, humillación y, finalmente, un destello de horror calculador al darse cuenta de las implicaciones sociales. Su escenario, su mundo, ahora estaba bajo mi control. Valeria, mientras tanto, no estaba escuchando. Estaba teniendo su propia crisis. La vi murmurar para sí misma, sus ojos desorbitados por el pánico. El préstamo. Javier. Oh, Dios mío, el préstamo. De repente, comprendió. El castillo de naipes que ella y su primo habían construido, basado en la premisa de mi fracaso, estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. Su proyecto fraudulento dependía de que pudieran obtener más fondos, y ahora, con mi éxito estratosférico, ninguna institución financiera les daría un centavo. Estaban acabados. Me levanté lentamente, alisando mi blusa. El drama era exquisito, pero tenía cosas más importantes que hacer. Bueno, si me disculpan, tengo una conferencia de prensa improvisada que atender. Leo ya debe tener todo listo. Caminé hacia la puerta. Mi padre finalmente encontró su voz, pero era débil, quebrada. Sofía, espera. Tenemos que hablar. Me detuve en el umbral, pero no me di la vuelta. Ya hablamos, papá. Ustedes hablaron. Yo escuché. Ahora, el mundo hablará, y ustedes escucharán. Le hice un gesto al mayordomo. Puede decirle al señor Cuevas que mi padre le devolverá la llamada. Probablemente estará muy ocupado revisando la cartera de inversiones de la familia. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El olor a decepción había sido reemplazado por el dulce aroma de la victoria. Dejé atrás el silencio, el caos y los restos de un imperio familiar que acababa de descubrir que su verdadero poder no residía en sus salones de caoba, sino en la hija que siempre habían tratado de aplastar. La sede de Terra Nova era mi santuario. Un espacio de cristal y acero reciclado en el corazón de Polanco, con paredes vivas cubiertas de musgo y el suave murmullo de la innovación. El contraste con la opresiva opulencia de la casa de mis padres no podría ser mayor. Aquí, el aire olía a café recién hecho, a tierra húmeda de los laboratorios y a posibilidad. En una pantalla gigante, me veía a mí misma en la conferencia de prensa, tranquila y serena, explicando los detalles de la adquisición. En otras pantallas, los titulares de noticias de todo el mundo se desplazaban rápidamente. Nico, Leo, un genio de las operaciones más joven que Valeria pero con el doble de inteligencia, me entregó una tableta. Tu hermana está en televisión nacional, dijo con una sonrisa irónica. En la pantalla, Valeria, con el rostro maquillado para ocultar el pánico, intentaba desesperadamente controlar la narrativa. La familia González siempre ha apoyado la innovación de Sofía, decía con una sonrisa forzada. Hemos sido sus mentores silenciosos en este viaje. Envíale una orden de cese y desista, le dije a Leo sin apartar la vista de la pantalla. Que prohíba cualquier declaración no autorizada sobre mí o sobre Terra Nova. Y que sea pública. Ya está en camino, respondió Leo. Fue entonces cuando la puerta de mi oficina se abrió y entró Mateo. No parecía un hombre de 70 años. Se movía con la energía de alguien que tiene un propósito. No traía flores ni champán. Traía un viejo maletín de cuero que yo reconocía de mi infancia, el mismo que mi abuelo solía usar. Tu abuelo siempre decía, no juegues a las damas cuando puedes jugar al ajedrez, dijo Mateo,
colocando el maletín sobre mi escritorio. Creo que es hora de dar el jaque mate. Abrió el maletín. Dentro no había dibujos infantiles. Había una carpeta delgada y de aspecto legal. No fue solo arrogancia, Sofía. Fue un acto criminal. Me explicó lo que había descubierto en las últimas 48 horas, trabajando con un equipo de forenses digitales que había contratado en secreto. Valeria y Javier no solo habían usado el nombre de la familia para obtener un préstamo fraudulento. Habían intentado activamente sabotear a Terra Nova. La carpeta contenía pruebas irrefutables, correos electrónicos encriptados en los que discutían cómo robar nuestros algoritmos de gestión de agua, registros de transferencias bancarias a un ingeniero de bajo nivel que habían intentado sobornar y que, afortunadamente, me había sido leal y había reportado el intento. E incluso un borrador de un plan de negocios para su empresa competidora, construido casi en su totalidad sobre nuestra propiedad intelectual. Esto no es solo una disputa familiar, concluyó Mateo. Esto es espionaje industrial y fraude. Tiene suficiente aquí para enviarlos a ambos a la cárcel por varios años. Sentí un escalofrío. Una cosa era ganar en los negocios. Otra muy distinta era tener el poder de destruir por completo sus vidas. Al día siguiente, mientras el nombre de Terra Nova dominaba los mercados, organicé 2 encuentros. El primero fue indirecto. Hice una donación anónima y considerable a la beneficencia favorita del presidente del Club de Industriales. Y luego filtré la noticia de la humillación de mi padre en la cena de la noche anterior a una conocida columnista de sociales. Sabía que en la reunión del club de esa noche, mi padre no sería un rey, sino un paria. Necesitaba que sintiera la impotencia total antes de nuestra conversación. El segundo encuentro fue con Valeria. Apareció en mi oficina sin ser invitada, con los ojos rojos e hinchados. Ya no había arrogancia, solo desesperación. Empezó a suplicar. Sofía, tienes que ayudarme. El banco va a ejecutar el préstamo. Papá no me habla, mi vida está acabada. No dijo lo siento. No admitió su culpa. Solo buscaba una salida. Escuché en silencio hasta que terminó. Luego, sin decir una palabra, deslicé la carpeta que Mateo me había dado por la superficie de cristal de mi escritorio. Se detuvo justo frente a ella. Con manos temblorosas, la abrió. Vi cómo leía los correos electrónicos. Vi el reconocimiento y el terror absoluto en sus ojos cuando llegó a las pruebas del soborno. Cuando levantó la vista, era una mujer completamente rota. Tienes 2 opciones, Valeria, le dije, mi voz tranquila pero tan dura como el acero. Opción A, esta carpeta llega a la oficina del fiscal general mañana a las 9 de la mañana. Te enfrentarás a cargos federales. Perderás todo. El nombre González quedará manchado para siempre. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras la aplastara. Opción B, continué. Retiras tu nombre de todos los registros de Inmobiliaria González. Renuncias a tu herencia por los próximos 10 años. Y mañana a las 7 de la mañana, te presentas en nuestro laboratorio de campo en el Valle de Bravo. Como becaria no remunerada. Aprenderás a analizar muestras de suelo. Reportarás a la doctora Elena Rivas, una genio de 26 años a la que no le importa tu apellido. Trabajarás más duro de lo que has trabajado en tu vida. Y quizás, solo quizás, algún día te ganarás el derecho a volver a ser parte de algo. La elección es tuya. Valeria se quedó mirando la carpeta, luego a mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez en su vida, no tenía poder, ni influencia, ni a su padre para protegerla. Estaba en jaque mate. Y yo era la reina en el tablero. La rendición de mi padre no fue una batalla, fue un funeral. Llegó a mi oficina 2 días después, no como don Ricardo González, el titán inmobiliario, sino como un hombre cuyo mundo había sido demolido. Se había enterado del ultimátum que le di a Valeria. Había visto las pruebas en la carpeta. Comprendió que yo no solo había ganado la guerra financiera, sino también la moral. Acepto la fusión, dijo, su voz apenas un susurro. Tus términos. Sean los que sean. Solo,
no destruyas a tu hermana. No destruyas el nombre de la familia. Yo no estoy destruyendo el nombre de la familia, papá, respondí, mi voz sin rastro de triunfo, solo de una fatigada certeza. Lo estoy salvando. Valeria y tú casi lo arrastran por el lodo. Yo le estoy dando una nueva definición. La fusión fue rápida y brutalmente eficiente. Terra Nova absorbió la división tecnológica de Inmobiliaria González, y con ella, una participación mayoritaria en la junta directiva. Mi padre fue relegado a un puesto de presidente emérito, un título decorativo sin poder real. Pasaba sus días en la vieja biblioteca de la mansión, leyendo, por primera vez, los planes de negocio que yo le había enviado a lo largo de los años y que él siempre había ignorado. Fui fiel a mi palabra. La carpeta con las pruebas contra Valeria fue guardada en una caja de seguridad, un recordatorio silencioso del nuevo equilibrio de poder. Una semana después, recibí una foto de la doctora Rivas. En ella se veía a Valeria, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola de caballo y una bata de laboratorio, analizando una muestra de tierra bajo un microscopio. Su expresión no era de felicidad, pero sí de concentración. Era la primera vez que la veía trabajar de verdad. Era un comienzo. Mi madre, por su parte, intentó adaptarse a su manera. Me llamó una mañana, con un entusiasmo forzado. Y querida, he hablado con Enrique, el fotógrafo de Caras. Quiere hacernos un reportaje exclusivo. Madre e hija, 2 generaciones de poder, ¿no es maravilloso? Podemos hacerlo en la casa este fin de semana. Isabel, le respondí, usando su nombre de pila por primera vez. Estoy ocupada construyendo un futuro. No tengo tiempo para posar y reescribir un pasado que ambos sabemos que fue muy diferente. Si quieres hablar de mis logros, puedes leer sobre ellos en la prensa, como todo el mundo. Colgué antes de que pudiera responder. El mensaje era claro, su moneda de cambio, el estatus social, ya no tenía valor en mi economía. Los meses siguientes fueron un torbellino. La integración, el crecimiento, la expansión global. Me convertí en una figura habitual en los círculos financieros internacionales. El nombre González ya no se asociaba con los ladrillos y el cemento de la vieja Ciudad de México, sino con la vanguardia de la tecnología mundial. La prueba final de este nuevo orden llegó 6 meses después. No fue en México. Fue en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. Acababa de bajar del escenario después de dar una charla sobre el futuro de la alimentación que había sido recibida con una ovación de pie. Mientras me abría paso entre embajadores y directores ejecutivos, un hombre se interpuso en mi camino. Era mayor, de cabello plateado y con un traje impecable. Su rostro me resultaba familiar de las portadas de The Economist. Era Klaus Richter, el temido CEO de Omnicorp, el conglomerado agroquímico global que era, en esencia, el Goliat para mi David. No parecía amenazador. Al contrario, me sonrió, una sonrisa delgada y calculadora. Extendió su mano. Señorita González, dijo en un inglés con un ligero acento alemán. Impresionante. Su discurso, su trayectoria, todo. Gracias, señor Richter, respondí, estrechando su mano con firmeza. Él no la soltó de inmediato. Su pulgar rozó mis nudillos, un gesto de poder sutil. Se inclinó un poco más cerca, su voz bajando a un susurro confidencial. He estado siguiendo su historia. El pequeño drama familiar en México. La forma en que desmanteló el imperio de su padre. Fue entretenido. Un calentamiento muy pintoresco. Levanté una ceja, sin dejar que su condescendencia me afectara. Su sonrisa se ensanchó. Pero esto es Davos, señorita González. Este no es el comedor de su padre. Aquí jugamos un juego diferente. Finalmente soltó mi mano. Bienvenida a las grandes ligas. Ahora, el verdadero juego comienza. Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejándome sola en medio del torbellino de poder mundial. Por un momento, me quedé quieta, el eco de sus palabras resonando en mi mente. Miré a través de los enormes ventanales los picos nevados de los Alpes, tan imponentes y silenciosos.
La batalla contra mi familia había terminado. La había ganado. Había luchado por el respeto, por mi visión, por mi derecho a existir en mis propios términos. Pero Richter tenía razón. Esa solo había sido la primera guerra. Una guerra por el pasado. La que se avecinaba ahora era una guerra por el futuro. Y a diferencia de mi familia, este nuevo oponente no me subestimaría. Una nueva sonrisa se dibujó en mi rostro. No era la sonrisa de la victoria, ni la de la venganza. Era la sonrisa de acero de una reina que mira el tablero de ajedrez, ve al rey del oponente al otro lado y piensa, con una calma absoluta, que empiece la partida.